Estamos descendiendo por Derinkuyu, la ciudad troglodítica. 15 pisos, bajo tierra, un rascacielos invertido de alguna forma. Una forma también de ocultarse ante el enemigo y de generar extrañísimos dispositivos. Ingenios hidráulicos que cerraban y abrían puertas. Y no solo eso, carriles por donde corría el aceite hirviendo, o incluso una serie de conductos u orificios gigantescos que atravesaban todo este suelo de la Capadocia y que permitían hablar, un sistema, vamos a decirlo así, de comunicación, de telefonía de la antigüedad. Las personas podían emitir y recibir órdenes y mensajes. Ahora, junto a Juan G. Vallejo, estoy descendiendo por una larguísima escalinata que nos conduce a otra planta. Cuando creemos que hemos alcanzado el final, sigue habiendo en esta estrechura otro nivel y otro nivel que nos va metiendo cada vez más abajo en el corazón de la madre tierra. Erich von Däniken hizo famosa esta ciudadela subterránea, Derinkuyu, aunque él aseguraba que el motivo de toda esta fortaleza escondida era el peligro, por ejemplo, a una amenaza nuclear. Bienvenidos, amigos. Aún resuenan en nuestras memorias los ecos que hemos vivido en los últimos 10 días. 10-12 días, recorriendo la Anatolia, un paraje mítico en la historia, en el pasado y en los misterios, ¿por qué no decirlo? Comenzó nuestra ruta en Estambul y nos fue llevando por toda esa gigantesca zona del planeta, árida en ocasiones, que nos llevó hasta las mismas fronteras de Siria e Irak. Os reconozco que hemos visto muchas cosas, muchas historias, hoy solo podremos contar unas pocas, pero creo que la experiencia merece la pena. Unas cuantas viñetas, diapositivas, pinceladas, por ejemplo, la sensación de opresión, de claustrofobia que uno siente en esas ciudades subterráneas. Derinkuyu. Se habló de rascacielos invertidos. ¿De quién se escondían los habitantes de Derinkuyu? ¿Cómo pudieron hacer esas obras de ingeniería increíbles? Puertas correderas, sistemas hidráulicos. Como decía yo en ese primer corte, teléfonos casi primitivos. Pero la verdad es que hemos visto muchas cosas menos conocidas. Iglesias rupestres con figuras sorprendentes. Por ejemplo, la iglesia de la Cabeza Negra. Nuestra idea esta noche es que conozcáis un poco más estos desiertos, estas ciudades de la Edad de Piedra y estos lugares donde hemos visto una intensa y profunda soledad. Y siempre el eco, la voz extraña del misterio. Los niños, los poblados donde la tecnología todavía sigue siendo un sueño y la sensación de que tocábamos por fin con las manos lugares de los que algunos viejos maestros nos habían hablado. Quizá lo que más puede interesar a nuestro público esta noche, qué duda cabe, es lo que se esconde bajo tierra en la Capadocia. Cuando uno ve ruedas de piedra gigantescas colocadas ahí hace siglos y siglos, hay quien afirma que más de un milenio, para cerrarse casi herméticamente, para ocultarse 10.000 personas bajo tierra, uno se pregunta qué demonios estaba pasando en aquella región. Y esa región es la que queremos conocer esta noche con todos vosotros. En el Kurdistán también vimos muchas cosas. Por ejemplo, aún sigue viva, y lo repasaba esta tarde en el mítico libro La Rama Dorada de Fraser. En esa tierra concreta y en ese pueblo, dicen algunos que exiliado y siempre en conflicto, lo hemos vivido también. La historia de que, por ejemplo, los dolores eran provocados por demonios. Y muchas veces se cogía una cabra, el animal más abundante por esa zona, y se cogía al enfermo y se le hacía un corte. Si le dolía la cabeza, en la cabeza, por ejemplo, se extraía un poco de sangre, se colocaba sobre la cabra y la cabra era abandonada en uno de esos parajes absolutamente desérticos que parecen el fin del mundo. Se consideraba así que el espíritu del dolor se había marchado con el propio animal y abandonaba el poblado. Poblados que de verdad nos parecían de la Edad de Piedra, auténticamente. Sorpresas. Llegamos a un valle donde la sensación de final de la vida era absoluta. Huecos en la piedra. Y cuando uno observaba, se daba cuenta de que eso que parecían simplemente cuevas eran habitáculos e iglesias rupestres.
Cuando uno entraba sin vigilancia, sin cordeles, sin tickets, dentro de esos huecos de la piedra, se encontraba pinturas del siglo X, del siglo IX, del siglo VII, del siglo VI, que serían motivo de cualquier museo. Cuando se encontraban figuras de demonios, de bestias, o simplemente la recreación de la Sagrada Escritura con todo caras absolutamente negras, la sensación ahí dentro, metido en la roca viva de la caverna, provocaba una sensación extraña de conectar casi con algo a nivel subjetivo, quizá lo mismo que sentían aquellas personas. Una de las iglesias que más nos impresionó estaba en una zona con leyenda que ahora os queremos contar. Esas leyendas que uno recoja a vuela pluma y que en el fondo son la antropología del mundo y que también son el misterio del mundo. Hay un lugar cerca de Soganli llamado Carabás. Carabás Kilise, la iglesia de Carabás. No hay realmente un pórtico, no hay escalinatas concretas, sino peldaños de piedra. Pero lo que dentro nos aguarda es escalofriante, sorprendente. ¿Queréis saber por qué? ¿Queréis escuchar los sonidos de ese por qué? Yo y el equipo lo vivimos así, véanlo. Bueno, estos son los peldaños que ascienden a la iglesia de Carabás, el pueblo de la lepra. Entramos ahora mismo en una iglesia troglodítica auténtica, y Carmen y Juanje, que están examinando las pinturas muy de cerca, vamos a aprovechar para ver qué están sintiendo y qué están viendo. Chicos, ¿qué tal? Hombre, la verdad que hay lugares que por encima de lo religioso transmiten un sentimiento humano, y la verdad que en el viaje que llevamos hasta ahora por Capadocia es el que más me ha impresionado. Carabás, la iglesia negra, la iglesia de la oscuridad, impresiona porque realmente todos los rostros de los iconos, de las figuras que aparecen de los apóstoles y hasta del mismo Cristo están teñidos de negro. O esa figura con peluca roja enfrente del Dios Salvador que tenemos en el altar, que realmente pues provoca una sensación de desasosiego como la que tuvo que vivir la gente que estaba aquí hace 1000 años. Estamos aquí sentados junto al altar precisamente. Hablábamos de unas pinturas que llaman la atención, algunas de una iconografía que pocas veces hayamos visto. Son poco comunes, sobre todo, además siendo tan antiguas, porque vemos que aquí hay pinturas desde el siglo VI, algunas luego se han visto también en el románico, por ejemplo, de nuestro país, en el románico español, como esos ojos que llevan los ángeles, en el románico aragonés, por ejemplo, pero sí hay algunas figuras como la de el niño que está justo debajo de Cristo crucificado. De la lanzada del costado sale un gran chorro de sangre, y ese chorro de sangre impacta directamente en la boca del pequeño. Y también, como decía Juanje, justo en el altar, en la cúpula, hay varias imágenes extrañas. Hay 2 Cristos y justo enfrente de ellos pues hay una especie de niño como de forma cadavérica, la cara con los ojos muy marcados, sin pupilas, el pelo muy rojizo, que se enfrenta directamente con lo que es la escena de la divinidad. Pues voy a ir a observarla en unos instantes. Iglesia de Carabás, siglo VI, iglesia, repito, troglodítica, cavada en la roca viva, y desde luego ver estos frescos directamente, sin vigilancia alguna, sin control alguno, pues sorprende. Y es verdad, aquí delante tenemos una especie de individuo con capa, una cara cadavérica, unos ojos sin pupila y una especie de gorro, sombrero, pelo rojizo. Es curioso porque la expresión es de auténtico terror, de terror sagrado, y mira directamente a Cristo. ¿Será efectivamente una de las poquísimas pinturas del anticristo? Pues ahí está, lejos de todo y de casi todos, el extraño personaje, y tantos otros. ¿Cómo suenan las voces ahí dentro, verdad? Andábamos con esa transfiguración del investigador que se encuentra con cosas que le gustan y que son extrañas. Vaya pinturas, Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. La verdad que sí. La iglesia de la cabeza negra. Impresionantes las que pudimos contemplar, además solitarias, sin vigilancia de nadie, en un entorno completamente natural, con miles de viviendas horadadas en la roca, y de repente en una de esas te encuentras con una auténtica obra de arte de hace muchísimos siglos. Ponían en la entrada, en un pequeñito cartel que apenas refería nada sobre las pinturas que podían pertenecer al siglo VI, y cuando te introduces en ellas cambia el espectáculo totalmente. Ya la modernidad que se ha visto en Estambul, por ejemplo, que no está
muy lejos en el mapa, cambia y te metes en otro mundo, en un mundo donde vivía la gente, donde realizaban no sabemos qué ritos, porque era una iglesia muy rara, no parecía que fuera para orar directamente. Todas las paredes estaban pintadas, algunas muy deterioradas ya, y había estancias como de recogimiento, estancias donde solamente cabía una persona, tumbas en el suelo. Tumbas de niños. En una de las partes de esa iglesia de la Cabeza Negra, que el nombre ya lo dice todo. Un lugar donde la verdad permanecimos más de 3 horas, yo creo, grabando, filmando cada una de esas escenas que eran únicas en el mundo, y como yo decía en la grabación que veíamos allí, había pinturas muy raras, como la de ese niño pequeño que después de clavarle la lanzada a Cristo en el costado, espera que ese chorro de sangre que sale de ese costado divino caiga directamente en su boca, y él parece estar bebiendo esa sangre. Con un buen amigo, Ferman Buruca, avanzábamos por la absoluta penumbra de este lugar. 630 iglesias metidas en la tierra, donde hubo ritos, donde hubo historias tristísimas, como la de este lugar en concreto. Por eso lo hemos elegido, por lo desconocido que es para el gran público, aunque ahora hablaremos de los grandes rascacielos invertidos de Derinkuyu, Kaimakli. En Soganli dicen que vivían los leprosos. Dicen que en aquel siglo VI los más desfavorecidos eran internados en este mundo de pesadilla. Y nosotros revivíamos ese recuerdo de una ciudad infernal. ¿Verdad, Juanje? Buenas noches. Buenas noches, Iker. Hombre, la verdad que Capadocia es un lugar maravilloso porque en él hay 2 mundos. Un mundo por encima del suelo y de la roca y otro mundo por debajo de él. No solamente están esos rascacielos invertidos, bueno, hay que decir que hay 150 ciudades subterráneas en ¿Ciudades? 150 ciudades subterráneas, algo más de 30 abiertas al público, pero bueno, Derinkuyu, que es enorme y que hemos tenido la suerte de poder ver, está abierto prácticamente un 10% solamente a los ojos del público. Unas 15 plantas hacia abajo. Sí, pero bueno, hay otras que posiblemente sean más grandes que Derinkuyu. Aparte, piensa, por ejemplo, no sé de qué enemigo tan terrible huyeron los excavadores de estas ciudades, pero de Derinkuyu, la ciudad más cercana subterránea, que es Kaimakli, hay 8 kilómetros y hay un túnel que las une. Comentan algunos investigadores que si se pusieran en fila india los túneles de Capadocia, solamente de las ciudades subterráneas, sin hablar de las iglesias, se podrían unir Madrid con París en línea recta. O sea, se calcula que incluso entre 20 y 40.000 personas podían estar escondidas en esas 150 ciudades. Hay un dato muy claro. Hasta hace pocos años se hablaba que la datación de estas ciudades estaba en torno al siglo VI, siglo VIII después de Cristo, cuando el avance musulmán, a la vez que se excavaban esas iglesias en roca viva que tú comentabas, pero hace un tiempo diferentes excavaciones aparecieron objetos hititas fechados hace unos 4.000 años, con lo cual esa teoría se vino por completo abajo. O sea que muchos de estos lugares subterráneos, que como habéis visto tienen iglesias, tenían comercios, tenían baños, tenían colegios, gente que jamás salía al exterior, vida dentro nada más, que es algo asombroso y asfixiante, y hay muchas teorías, porque claro, no podemos saber exactamente para qué. Podían aguantar meses y meses. Tú lo viste igual que yo, o sea, cada nivel tenía una gran piedra circular que se cerraba y se sellaba nivel a nivel, de forma que la gente pudiera ir escapando, pero escapando por un sitio donde era imposible que nadie les cogiera, porque escapaban por debajo de la tierra hasta otra ciudad. Todas las ciudades se enganchan, o prácticamente todas ellas, con ríos subterráneos, de forma que el abastecimiento de agua, que era lo primordial, fuera infinito. Metían también animales con ellos para poder estar ahí. Pero claro, lo que pasó hace pocos años, en cuanto se aparecen objetos hititas, se habla de que, bueno, que hace 4.000 años hubo gente que ya empezó a excavar esas ciudades, que posiblemente los cristianos las redescubren más tarde y se hacen uso de ellas. Las pintan, por ejemplo. Efectivamente, pero claro, es que hay que diferenciar muy mucho, y tú lo has visto, lo que son iglesias en sí, que todas están pintadas y demás, mientras que si entras en Derinkuyu y en Kaimakli tú no ves fresco alguno.
Entonces, claro, arquitectónicamente no tienen nada que ver las iglesias estilo bizantino que hemos visto pintadas en la roca con la ciudad subterránea. La pregunta es, ¿quién era, por ejemplo, el personaje que aparecía delante de Cristo en una de esas iglesias que nos parecía como un enviado del mal, como un Cristo pintado de negro, con cara cadavérica? ¿Y quiénes eran esos leprosos que, por ejemplo, estaban en Soganli, cuya vida tenía que ser como una cárcel de piedra? Las imágenes eran como de cuento de Mad Max, de ciencia ficción. Nos imaginábamos lo que pudo ser eso. Pero, en fin, vamos a hablarlo y podéis preguntarnos. Vamos a abrir líneas y a recordaros varias cosas importantísimas. Como siempre, Fermín Agustí, Carlos Largo, Geray Martínez en la nave de los sonidos y don Santiago Camacho, que nos trae sorpresas. Santi, buenas noches. Buenas noches, sí que... Vas a viajar con nosotros, no has estado físicamente, pero ya estás en la nave viajando por lugares de los que tanto hablaron los clásicos, ¿no? Como Däniken y demás. Ellos interpretaban, que sería la otra parte de la conspiranoia, que todos estos mundos bajo tierra eran por algo, por un enemigo con el que evidentemente en plena era del miedo a lo nuclear, años 60, se especulaba, ¿no? Y se exageraba con eso, con algún poder venido del espacio, se llegaba a decir, ¿no? Sí, de hecho lo enlazaban incluso con narraciones ancestrales como el Bhagavad Gita hindú, en el que se habla de cosas que, visto desde unos ojos actuales, podían parecer una guerra nuclear. De hecho, las ciudades de Capadocia son uno de los enigmas, yo creo, más fascinantes. Pero de esta noche me he quedado con una cosa que ni sospechaba que ibais a ver, que era lo de las leproserías, que es un mundo que a mí, de hecho, siempre me ha fascinado, porque es algo oculto por la propia sociedad y que mucho más cercano de lo que creemos. Fíjate, las últimas leproserías duras, de las de tener encerradas a la gente como campos de concentración, se cerraron en Japón en 1996. La Ley de Prevención de la Lepra de Japón, de 1953 a 1996, es una cosa que es uno de los holocaustos ocultos más increíbles. Niños de 7 años encerrados de por vida en esos centros, condenados entre otras cosas a ser esterilizados, todos los que entraban nada más allí, pues ver cómo ese estigma se ha ido reproduciendo en el tiempo y ver cómo habéis estado en uno de esos centros de muerte y olvido, pues realmente es de esas cosas que me va a fascinar escuchar esta noche de vuestros labios. Hablabas antes de la lepra y hemos estado en muchos lugares. Algunos, cuando nos bajábamos, y yo fiel a mi costumbre, porque creo que en la radio los sonidos grabados in situ tienen su fuerza, me quedaba alucinado con el aspecto que daba todo eso. Esta era la leprosería de la que ahora vamos a hablar, y la veíamos mirándola de frente, bajo un sol de justicia, así. En las inmediaciones de Soganli da la impresión de que la humanidad se ha extinguido y que solo quedan restos de ciudades que aparecen en esas novelas del futuro. Ciudadelas de piedra, ventanucos. Da la impresión de que es otra civilización la que vive aquí, en un contacto estrecho con la naturaleza y debajo de un valle inmenso de paredes de roca que se extienden hacia los cielos. Aquí estamos, frente a algunas iglesias rupestres únicas en el mundo. Nos contaban que precisamente en Soganli se habían concentrado todos los leprosos y la lepra todavía continúa. Yendo a otros lugares, mucho más al sur, yendo al Kurdistán, éramos los únicos turistas y pudimos ver a gente que todavía tenía las secuelas, por desgracia, ¿no?, de esta enfermedad, que ahora es una enfermedad, pero que en tiempos no tan lejanos, como decía Santi, era un auténtico estigma. Y allí Juanje nos contaba nuestro amigo Ferman Buruk que se concentraba la gente a morir, y esa gente iba a la iglesia de Carabás, quizá pintaba, doradaba la piedra y se postraba ante figuras extrañísimas, incomprensibles, con una iconografía que nunca habíamos visto en otros lugares, y por ejemplo uno iba pisando tumbas de niños pequeñísimas, todavía ahí, sin vigilancia de nadie. Es que hemos tenido la suerte de ver, y además tenemos que agradecer aquí al Ministerio de Turismo de Turquía y a Pasión Turca, que son los que nos han guiado en este viaje, el hecho de poder ver la Capadocia desconocida. Yo tuve la suerte de estar en Capadocia hace un año, pero no fui tan afortunado de, como en este viaje, ver esas partes de Capadocia totalmente desconocidas, como es el valle de Soganli, un valle en el que se abandonaba a los leprosos, en el que se les dejaba pues un poco de pan duro y de comida, digamos, en la parte más cercana a las poblaciones del valle. Y claro, en aquellas iglesias, en aquellas cuevas,
vivían y morían como buenamente podían. Lo que no podíamos imaginarnos nosotros en ningún caso es que, pues eso, fuera de ese circuito turístico, podríamos pisar unas iglesias con un contenido tan críptico como el sufrimiento que la gente que las pisó, ¿no? Condenados en vida a la más terrible de las muertes, el olvido, aparte de la lepra. Entonces, claro, con esa iglesia de Carabat, como tú dices, abandonada de las rutas de turismo, abierta a cualquier visitante sin ningún problema, como estuvimos nosotros, pues había unos frescos que a mí me siguen inquietando, como bien decía Carmen, y aunque sea repetirlo, pero ese niño vampiro chupando la sangre de Cristo, cayendo a chorro. ¿Alguien nos puede decir, nos puede ayudar, si alguien sabe de iconografía cristiana, qué pinta eso, un niño sorbiendo sangre de Cristo? Hay más pinturas así, sí, lo que pasa ¿no? que son muy extrañas, pocas, ¿eh? Y sobre todo en el altar, en la parte de arriba de la cúpula, enfrente del Dios creador, esta figura desconcertante, con el pelo rojo, con ojos mortecinos. Yo pienso que estaba enfrente de Cristo. Desde mi punto de vista, debe ser el anticristo. ¿Quién más cerca puede tener el infierno que un leproso abandonado a su suerte a punto de morir? El anticristo no ha sido dibujado muchas veces. Hay una leyenda, incluso de un vagabundo que se cuenta, y que el vagabundo se llama Carabás, por cierto, un vagabundo que regresa como enviado del anticristo, en fin, una historia rarísima, y nos sorprendió mucho ver esa figura como con un turbante, con el pelo rojo, los ojos sin pupila, la cabeza como de una calavera, pero que se parecía realmente a Cristo y que miraba de frente a la figura, ¿no? ¿Es la pintura del anticristo, tú crees, la que está ahí y a la que podía estar casi dedicada, porque era la zona fundamental de esa cúpula? Son trasvases de dioses malignos. Pensemos una cosa, allí se extiende una zona que llega luego hasta el Kurdistán, donde hasta hace nada, y dicen que continúa, se hace el rito yazidi y la cultura yazidi. Dicen que son 800.000 los turcos, iraquíes o sirios que siguen practicando el yazidismo. Y dicen que su dios es Melek Taus, una especie de pavo real demonio. Hemos visto iglesias, ¿verdad, Juanje? Sí, señor. Donde de repente, que era impresionante, ¿eh? Tenéis que imaginaos meterse en una cueva, oscuridad absoluta, un halo de luz, quizá perfectamente programada por esta gente, y tú ves en el templo un tremendo pavo real con manos, rojo, pintado rojo, que está avanzando. Y muchos amigos de allí de Turquía nos decían, no sabemos qué es, quizás sí lo sabían, pero contaban la leyenda de un pavo real diabólico, o de un gallo diabólico, que se había aparecido para intentar embaucar a los ermitaños, que allí también se iban a morir. Con lo cual encontramos lugares con tumbas de niños, recintos para morir, de los eremitorios hemos hablado hace poco, pero con estas pinturas y con esta cultura del yazidismo, que por cierto hace no mucho tiempo, hace menos de un año, hubo 32 yazidis muertos, tiroteados, en un autobús, por revueltas entre ellos, a favor y en contra. Es una cultura que muchos califican de satánica. Los musulmanes y los cristianos de esa zona consideran que estos yazidis del Kurdistán son satánicos. Su dios, el pavo real, Melek Taus. Y allí aparece en muchos de estos lugares, y uno se sobrecoge. Ahora bien, Carmen, como decíamos, esa figura, por la expresión que tenía, podía ser el anticristo. Sería una de las poquísimas iglesias donde aparece. Sí, sería una de las pocas iglesias. Lo que pasa que el anticristo se ha representado de muchas formas, desde seres monstruosos, tal y como se describían en los tratados de demonología, hasta niños que más bien tendrían este aspecto, porque este era un ser pequeño, el que veíamos en esta iglesia, era un ser con una capa pequeñito, sí. No sé si con una capa o con algo negro que le envolvía. Como adolescente, ¿verdad, Carmen? Sí. Y con ese pelo rojizo, sobre todo, que es lo que a mí me sorprendía, porque en algunos relatos, sobre todo en tratados, yo he podido leer algunos que compré hace algunos años, del siglo XVIII, por ejemplo, en el que vienen esas descripciones, y algunos dicen que es un niño, el anticristo, de pocos años, con el pelo rojo, con los ojos sin pupila. Lo describen perfectamente esa imagen, con lo cual, además, por la forma en la que está en lo que es la cúpula de la iglesia, está justo enfrente de lo que es la divinidad, con lo cual es el contrapunto, ¿no? Siempre lo representan, además, así, o arriba o abajo, o enfrente uno de otro. Absolutamente abrasadas por el sol, absolutamente calcinadas por un sol inmisericorde, 600 iglesias en la roca, sin vigilancia
de nada ni de casi nadie, y uno se encuentra sorpresas mayúsculas, extrañísimas, y una que demuestra lo que es la historia, ¿no? Muchas de las figuras, por ejemplo, de arcángeles están quemando vivos a personas, están cogiéndolos del pelo y están quemando en hogueras a personas. Y cuando uno va al final de una cueva y ve esto, mirando fijamente con esos ojos a los arcángeles o incluso a los ángeles del Apocalipsis, escenas del Apocalipsis, estamos hablando de zonas... O una sábana santa, que te o una acuerdas. sábana santa. Cuidado, estamos hablando de una zona donde están las 7 iglesias del Apocalipsis, las 7 iglesias mencionadas en el Apocalipsis en Anatolia. Es un ambiente rarísimo, denso, profundo, de una cuestión sagrada, pero no han pasado muchas culturas. Y, por ejemplo, muchos de estos demonios o dioses incluso están perfectamente clic, 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 con un clavo los han quitado la cara, los han borrado. ¿Qué eran? Las huestes musulmanas iconoclastas, que odiaban, digamos, lo que era el culto al icono o a la imagen, y uno se queda también sobrecogido. Hay iglesias con decenas de cabezas, cientos de figuras pacientemente martilladas. Algunas, por ejemplo, fíjate, curioso, Santi, les han borrado solo los ojos, pero la expresión fantasmagórica de esa figura en capa, con alas, que te mira, que puede ser un demonio o un dios, que está peleando contra Satanás, por ejemplo, o la iglesia de la bestia que existe allí, y le han borrado, le han martillado el ojo, y entonces se queda la capa anterior de la pared. Claro, tú ves un fantasma todavía mucho más terrible, ¿no? La capa anterior que ya tenía dibujos, ¿eh? Y muchos de esos dibujos eran ojos, simplemente. Ojos flotando en la pared. Era un mundo de pesadillas, sinceramente. Hombre, hay que pensar también que el patrimonio arqueológico de lo que es Anatolia es uno de los más importantes del mundo. Ahí está una que dicen que es de las primeras ciudades de la humanidad, que es Çatalhöyük, hasta... Çatalhöyük. Efectivamente, hasta ruinas... 9000 antes de Cristo, cuidado, ¿eh? Sí, 9000 sí. antes de Cristo, Çatalhöyük. Sí. Hasta ruinas helenas de la categoría de Kaunos o de Tlos, como las conté hace unas semanas, que tuve la suerte de poder verlas. O sea, el patrimonio arqueológico de Anatolia está empezando ahora a ser excavado. Ahora. Ahora. Y las sorpresas son constantes.